de Mateo, capítulo 15, versículo 15. Este mensaje que el Señor me dio para esta tarde va muy de la mano con el mensaje, con la enseñanza del miércoles. Así que no se van a perder tanto de lo que hablamos el miércoles. Como dije el miércoles también, algo que tenemos que tener muy presente es que cuando el Señor viene con una palabra que muchas veces parece que exhorta o que confronta, la intención del Señor nunca es de acusar ni de condenar, sino de poder traer orden a nuestra vida y poder traernos luz, porque hay muchas situaciones de las que vivimos en las que no tiene que ver el Señor porque Dios permitió, y no tiene que ver el diablo porque metió la cola, sino que tiene que ver por cosas que yo tengo que hacer y que por ahí no las hago correctamente. Porque tenemos autoridad para hacer muchas cosas, tenemos autoridad para hablar, tenemos autoridad para declarar. Recuerde que cada uno de nosotros tenemos la esencia de Dios. Dice la palabra que Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, parte de esa semejanza es tener la autoridad en nuestras palabras. Dios creó todo a través de su voz. Entonces, esa voz que está puesta en nosotros también tiene autoridad y poder a la hora de declarar. Por eso dice la Biblia que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Porque nosotros con nuestras declaraciones podemos declarar vida y podemos declarar muerte también. Amén. Entonces tenga presente esto de que cuando una palabra de parte de Dios viene para confrontarnos con nuestra realidad, no tiene que ver con una condena ni con un reto malo así de parte de Dios, sino que tiene que ver con algo que necesitamos aprender para que podamos caminar en orden. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 15, versículo 15 dice: respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Después Filipenses 2:14 dice, yo se los leo, anótenlo si quieren, para que sepan que está ahí. Dice en el versículo 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, 14 y 15. Amén. Muchas veces pasamos por diferentes situaciones en las que parece que sacan lo peor de nosotros. Viste que hay momentos en los que vos escuchás una palabra o escuchás una enseñanza y decís, bueno, esta semana lo voy a aplicar, me voy a poner las pilas, voy a bendecir, voy a ser un ángel del Señor y voy a tener un comportamiento correcto. Y parece que en el medio pasan un montón de situaciones que te hacen sacar de eso y hacer todo lo contrario de lo que querías hacer. ¿Le pasó alguna vez o yo soy el único raro? Bien. Somos varios raros, entonces, qué bueno, gloria al Señor. Y vos decís, ahora que me quiero poner las pilas, parece a propósito que esto me esté pasando. ¿Y sabés qué? Es a propósito. Tenés que saber hoy que cada una de esas situaciones que vienen a desenfocarte y hacerte actuar de manera contraria a lo que la palabra de Dios te está diciendo, a lo que el Señor te dijo, es totalmente a propósito para desenfocarte de eso y para que vos hables de manera incorrecta. Como te dije hoy, el enemigo tiene mucho más en cuenta que nosotros que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Eso está en la palabra, está en las escrituras, y nosotros lo tomamos como medio a la ligera, pero Satanás no lo toma a la ligera. Saben que en el reino de las tinieblas no hay chistes. Uno no se toman las exageraciones
como un chiste o como una broma como lo hacemos nosotros. Cuando nosotros decimos, nos pasa alguna situación y decimos, ay, me quiero morir, o me quiero matar, y todas esas cosas que decimos, bueno, en el infierno no, eso no es un chiste. Se quiere morir y se quiere matar y nosotros le hacemos el favor. Eso es lo que está diciendo las tinieblas. El Señor nos cuida porque tiene gran misericordia de nuestras vidas, pero quiero que sepan que ninguna palabra que sale de nuestra boca es tomada por inocente en las tinieblas y en el reino y en la dimensión del Espíritu. Nada de lo que digas, absolutamente nada, es tomado por inocente. Por eso es muy importante tener presente qué es lo que vamos a hablar. Tener presente cuáles son las declaraciones que nosotros soltamos. Por eso les decía al principio que muchas veces pasamos por cosas y no tiene que ver con que Dios lo permitió o tiene que ver con que el diablo me atacó, sino que tiene que ver con lo que yo declaré. Porque tengo autoridad para que las cosas sucedan. Santiago, el libro de Santiago dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Y esto no es para que uno ande como loco, desparramando amor por todos lados, tirándole flores a la gente que te insulta, sino porque todo lo que vos puedas pronunciar con tu palabra, todo lo que vos puedas pronunciar con tus palabras, eso te puede maldecir. Por eso Jesús dijo, hey, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale de ella. Es lo que vos digas lo que te va a contaminar. Lo que vos critiques es lo que te va a contaminar. Tenemos un lugar a donde solemos hacer las compras y vos entras a ese lugar a comprar y lo primero que escuchás, ¿viste este gobierno? Un desastre, otra vez hizo esto, y te empiezan a contar todas las noticias malas que pasaron o las noticias que esta persona considera malas. Y es una queja constante, no hay otro tema de conversación. A veces ni buen día te dice, te empieza a hablar de lo malo que es el país, de lo malo que es el gobierno, de lo malo que está la economía. Y yo digo, tenés un negocio, vendés un montón, porque vende muchísimo, y está continuamente quejándose de lo mal que le va. Y el problema es que el sistema del mundo te lleva a vivir en una constante frustración, te lleva a vivir en una molestia y disconformidad constante. Yo cuando trabajaba en la fábrica que trabajaba, siempre podías escuchar a la mayoría de los compañeros de trabajo quejarse del país, de la economía, de la empresa, del sueldo, de las máquinas, de todo. Absolutamente todo. Entonces cuando yo por ahí tenía la oportunidad de que entre alguien nuevo y me toque entrenarlo o me toque prepararlo para el puesto que iba a ocupar, le decía, no te enganches en la queja. No es un mal trabajo, no es un mal sueldo, tenés muchos beneficios, no te enganches en la queja, porque cuando te empieces a quejar va a ser un infierno venir todos los días. Y no porque el lugar sea malo, porque vos ya venís premeditando que el lugar es un desastre, premeditando que es una tortura. Me pasó en los primeros meses de trabajar ese lugar, tenía una supervisora que era un faraón egipcio, que era tremenda esa mujer, y entonces yo ya iba mal, ya iba a decir, no, otra vez tengo que ir a trabajar hoy, otra vez la tengo que ir a aguantar a esta hoy, y empecé a criticar y empecé a quejarme, y era un infierno ir todos los días, y el lugar no era malo, pero yo declaraba que era un infierno ese lugar. Entonces yo vivía un infierno cada vez que iba a trabajar, y trataba de aconsejar a los que entraban, después de que entendí esto de parte de Dios y del poder que tienen las palabras en nuestra boca. Empecé a aconsejarle, no te prendas en la queja, no te prendas, no te enganches en esto. Y este muchacho estuvo trabajando varios meses conmigo, uno de ellos particularmente, y mientras que estuvo trabajando conmigo, es como que hacíamos un buen equipo y teníamos varios reconocimientos porque teníamos un ambiente de trabajo que era agradable. Cuando después a mí, me cambiaron de jerarquía y fui a hacer otra cosa, él se empezó a aprender y a engancharse con las personas que se quejaban. Y era una queja más. Y vos lo veías a lo largo de 3 o 4 años que pasaron, lo veías y siempre se estaba quejando, siempre tenía algo para rezongar, siempre tenía un problema, siempre tenía una discusión. Entonces, en esa fábrica a vos te subían el sueldo todos los años, más o menos en el mes de marzo. En abril tenías un aumento de sueldo y en marzo te daban una puntuación. El aumento de sueldo dependía del
del desempeño que hayas tenido a lo largo del año. Eran 5 puntos. El punto, o sea, si te sacabas un 1 era porque eras un desastre y estabas para que te echen. Si te sacabas un 2, estabas haciendo menos de lo que tenías que hacer y era una advertencia para mejorar. Un 3 era que hiciste lo justo y necesario, lo que te tocaba hacer. Un 4 es que hiciste un poco más y un 5 que eras excelente. Entonces él por varios años se sacaba un 2, tal vez un 3, pero normalmente un 2. Y siempre decía, pero si yo vengo, si yo hago, y era una queja constante, todo el tiempo, y vivía frustradísimo, y vos lo veías, y todos los supervisores lo querían echar porque se vivía quejando. Una semana me tocó trabajar con él de vuelta, porque estábamos cubriendo vacaciones, no me acuerdo cuál fue la situación, estábamos, y le empecé a decir, ¿por qué te quejaste? ¿Por qué te prendiste en esa queja? ¿No te das cuenta que es horrible venir a trabajar en ese ambiente? Y bueno, y más o menos estuvimos charlando toda la semana y de alguna manera pudo entrar en razón dándose cuenta de que eso no le convenía. Y empezó a tener puntuaciones más altas a lo largo de los próximos aumentos, porque cambió su actitud. Los supervisores nos contaban, me decían, la verdad que estaba a punto de que lo echen, pero cambió, entendió, se dejó de quejar y básicamente era lo que buscaban, ¿no? Que se deje de quejar. Pero esa queja no solamente te genera ese mal ambiente, sino que donde vos te movés, del lugar a donde vos te estás quejando, da autoridad a las tinieblas, porque vos estás declarando que ese lugar es un desastre. Llévelo esto a todas las áreas de su vida, a todo. Como hijos de Dios dice la palabra que la creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos una autoridad que nos fue entregada en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Si no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos un problema más grave que la crítica. Pero todos los que estamos acá hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿amén? Gloria a Dios. Entonces, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón tenemos una autoridad en las cosas que decimos. Imagínense si con esta autoridad yo estoy en mi casa maldiciendo mi realidad todos los días, diciendo esto no se puede, esto no se alcanza, vamos de mal en peor, esta no va a cambiar más, este no va a cambiar más, y todo es un desastre y todo es una maldición. ¿Qué piensa usted que va a pasar en su casa? Nada, pero le va a ir mal. Va a pasar lo que está diciendo que va a pasar. Entonces, si yo no tengo presente esa autoridad que está en mis palabras, mi ambiente no va a cambiar. Por eso oramos, porque es importante lo que yo declare. Por eso tenemos que usar nuestra boca para bendecir. Por eso dice, bendecida a los que te maldicen. Ahora, hoy hablaba con alguien y le decía, ¿qué piensan ustedes que quería Satanás con Job? Conocen a Job, ¿no? Conocen la historia de Job, el libro de Job, que era un capo, perdió todo. ¿Y a qué fue Satanás al Señor? Dijo, quería que maldiga. Lo único que quería Satanás de Job era que maldiga. Vas a ver que si le hago esto va a maldecir. Vas a ver que si hago esto te va a negar. Lo que quería es que él pronuncie, que declare mal, que maldiga su realidad. La esposa de Job, una capa, vino y le dijo, maldice a Dios y muérete. Lo que buscaba las tinieblas y lo que busca siempre es hacerte maldecir. Ni siquiera busca que te hagas satanista, No busca que te dejes de congregar. Busca que maldigas. Porque si tenés un cristiano que se congrega todos los domingos y que lee la Biblia y la conoce de tapa a tapa, pero vive maldiciendo su realidad, vive criticando, vive difamando a las personas, el diablo no tiene nada de qué preocuparse, porque está de su lado. No importa si se congrega todos los domingos, está haciendo el trabajo de él. No sé si me explico. Por eso siempre les digo yo a las personas que vienen, sobre todo de otras congregaciones, que la mayoría vino de otra congregación, yo le digo, está todo bien, pero yo no quiero saber nada ni de tu pastor, ni de tu líder, ni de los hermanos, ni de nadie. Perdonalos si te hicieron algo en el nombre de Jesús y soltalos. Y vení y buscad al Señor. No quiero saber la historia de los pastores. Porque ¿sabes por qué? Porque Dios los va a restaurar si se arrepienten. Y nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón, como hijos de Dios, tiene que ser que mi hermano sea restaurado, no mandárselo al diablo. Si mirá, cayó, ahí va Satanás,
no es nuestro trabajo, no es nuestra tarea. Nuestra tarea es ayudar a las personas a levantarlos de la mano y que puedan ser restaurados. Pero muchas veces como iglesia nosotros declaramos, ¿viste fulano como pecó? Y va el otro, ¿y viste que fulano pecó? Y se empieza a desparramar que fulano pecó y tenemos a toda la iglesia mirando lo mal a fulano que pecó. Cuando nuestra tarea es levantarlo, es cubrir la desnudez de mi hermano, no encubrir un pecado, es cubrir la desnudez de mi hermano. Que si mi hermano tiene una debilidad, yo lo tengo que ayudar a levantar, no lo tengo que terminar de hundir. Amén. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Gloria a Dios. Entonces el tema de la queja, más allá de ser súper diabólica, termina contaminando a las personas, porque así como las escrituras me dicen que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, si yo oigo mal, o oigo cosas que no me edifican, oigo cosas que me maldicen, me prendo a las críticas o me prendo a las malas noticias, mi fe va a estar puesta en un lugar equivocado, porque la fe viene por el oír. Entonces, si yo escucho más el noticiero de repente que lo que Dios me está diciendo, ¿a dónde va a estar puesta mi fe? En las cosas que el noticiero me dice. Si Dios me está diciendo que Él es mi proveedor, hoy declarábamos a Jehová Jireh. Pero si Dios me está diciendo que Él es mi proveedor y el noticiero me dice que no hay trabajo, que hay desocupación, que hay inflación, que el dólar y que qué sé yo, y empieza a tirarme todas esas noticias, yo en lo que más escuche, a donde yo ponga mi oído, a donde yo preste mi oído, es eso lo que voy a creer. Te puedo asegurar que había muchísimas personas durante la pandemia, en el peor momento de la pandemia, que no miraban el noticiero y no tenían miedo absolutamente de nada, de morirse, porque decían, Dios me cubre. Pero cuando empezaron a mirar el noticiero todos los días, a hacer el recuento de los muertos, el recuento de los casos, dónde van a vacunar, y todas las noticias y los demás países, que había millones de esto, millones de aquello, empezaron a tener miedo y se tapaban hasta acá arriba. Y no digo que esté mal ponerse tapaboca ni cubrirse ni nada por el estilo. Estoy diciendo que empezó a generar un temor porque empezaron a escuchar otra fuente. Empezaron a prestar su oído en otro lado. La pandemia fue real, la enfermedad fue real y todo eso fue real y sigue siendo real. Pero ¿en dónde estoy poniendo yo mi confianza? ¿En dónde a qué le estoy prestando mi oído y qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué cosas estoy declarando? Muchas veces hemos vivido, y ya voy a terminar, el Evangelio como iglesia, como si la Biblia fuese una fábula, un cuento de hadas, el Evangelio una fábula, y los milagros y las bendiciones de Dios una lotería que quizás algún día me toque alguna, pero por las dudas no me ilusiono. La iglesia es así en su forma de hablar. La iglesia habla de esta manera. Cuando le predicamos el Evangelio a una persona que no conoce al Señor, somos unos campeones y Dios es el mejor del mundo y de todos los mundos. Ahora, cuando el Evangelio me lo tengo que predicar a mí, ¿cómo es? ¿Qué tan grande es Dios para mí? ¿Es más grande? O sea, ¿es el mismo Dios el que le predico a las personas que no conocen al Señor que el que yo vivo en mi casa? La iglesia tiene un gran problema con creerle a Dios. Todos creemos en Dios, todos sabemos que Dios existe, pero de ahí a creerle a Dios y que Dios puede obrar en mí, esa es una canción muy diferente. La iglesia no aprendió a creerle a Dios. La iglesia aprendió a escuchar testimonios de otras personas y de cosas grandes que Dios hizo en otro lado, pero no hemos tenido experiencias personales con el Señor. Hemos tenido un conocimiento conceptual de Dios. Sabemos que Dios es esto, que Dios es aquello, que Dios hace, que Dios obra, que tiene poder, pero no hemos tenido un conocimiento experiencial de Dios. Nos han presentado un Dios que está allá en el cielo, en el trono, allá a lo lejos, y que algún día lo vamos a ver cuando estemos más allá del sol, más allá del sol. Como decía la canción vieja, no sé si alguno la conoce. Si no, díganme que sí, aunque sea para el video. Gloria a Dios, alguien la conoce. Y hemos tenido un Dios lejano. No hemos conocido como iglesia al Padre bueno.
No hemos conocido que Dios a nosotros también nos quiere bendecir. Que los milagros que leemos en la Biblia y que nos han contado los pastores, los evangelistas o los hermanos que participaron de alguna campaña y que vieron a un ciego ver, a la gente levantarse de la silla de ruedas, dijimos, wow, qué bueno eso, pero no hemos experimentado eso en nuestras vidas. Y hemos aprendido que tenemos que ir ahí para conseguir un milagro. Va a estar fulano de tal en el campo, en la cancha de no sé quién, y tenemos que ir ahí para recibir el milagro. Y no digo que esté mal ir a esos lugares, porque son lugares donde hay un movimiento de fe, la fe se manifiesta y las cosas suceden, y gloria a Dios por eso. Pero también tenemos que creer que ese Dios que está allá es el mismo que vive adentro mío. Entonces, ese mismo que hace cosas allá, a mí también me quiere contestar. Tenemos que dejar de pensar que Dios es selectivo con las personas. Porque Jesús pagó el precio por todos. Entonces tenemos que dejar de pensar que Dios es un Dios selectivo y que es para algunos nada más. Yo he visto personas, he conocido personas que me han contado experiencias que Dios les habló de manera audible, y eran personas que me decían, pero yo no tenía necesidad de Dios, no estaba buscando de Dios, no estaba orando, no tenía problemas de salud ni problemas económicos, y Dios me habló y Dios se le presentó y sirvieron a Dios para toda la vida. Y Dios los escogió. ¿Y cuál es el problema? Entonces, Dios puede hablarle a cualquier persona. Tenemos la mentalidad de que tenemos que hacer un montón de sacrificios para que Dios se manifieste. Tengo que ayunar 40 días para que Dios me responda. Y no digo que esté mal hacerlo, si Dios te llama a hacerlo, hacelo y gloria a Dios y va a ser poderosísimo. Pero los sacrificios de parte mía para conseguir algo en el Señor no son necesarios porque el sacrificio lo hizo Él. Mi sacrificio, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es el sacrificio nuestro? Venir acá los domingos y los miércoles, quizás. Esa es parte del sacrificio que yo hago por Dios. Y tampoco es un sacrificio. Porque el venir acá tiene que ver con reunirme con mis hermanos, a darle gloria al Señor, a rendirle culto a Él y a aprender porque el Señor me quiere enseñar. Estamos siendo entrenados para cumplir el propósito de Dios. Y este mensaje tiene que ver con eso. Que yo aprenda como hijo de Dios que lo que yo hable tiene poder. Que lo que yo hable importa. Que no son palabras al aire. Si vos querés ver tu casa transformada, habla bien de tu casa. Si querés ver tu economía transformada, tu economía que empiece a prosperar, tenés que hablar bien de tu economía. Si querés ver tu trabajo diferente, tenés que hablar bien de tu trabajo. Tenés que bendecir el lugar a donde Dios te puso. Porque Dios te puso ahí. Porque Dios te dio lo que tenés. Amén. Si nosotros vivimos hablando de los imposibles, vamos a vivir una vida de imposibles. La Biblia es clarita, dice, al que cree todo le es posible. ¿Y sabe qué es todo? Todo. Absolutamente todo. No dice, bueno, a excepto de... No, dice que todo. Al que cree todo le es posible. Hemos visto, y ahora voy a hablar puntualmente de este lugar, hemos visto en muchos casos, no voy a nombrar a nadie en particular, pero hemos visto en muchos casos a personas que han venido a un culto, pidieron oración por algo y al otro día Dios les respondió. Y lo hemos visto. Y decís, Señor, y yo vengo orando, pero digo, el Señor les respondió. Y ¿sabes qué? En muchos de los casos tuvimos que decirle, y bueno, hermano, bueno, hermana, para eso oramos. Y si no, para eso oramos. Y es como que son casualidades de la vida que justo se dio. No, el Señor respondió porque Él quiere responder. Pero en nuestra cultura, por decirlo de alguna manera, no tenemos en cuenta que Dios nos responde. Estamos pensando que Dios va a hacer un milagro en otra persona o la forma en que Dios tiene que hacer el milagro. Es como que nosotros nos mentalizamos en cómo Dios nos tiene que responder. Y Dios lo hace como quiere. Hemos visto cosas de parte de Dios maravillosas. Pero muchas veces no se ha tenido en cuenta que fue Dios. Como que, pasó. Miramos qué loco. Y habíamos orado por eso, ¿te acordás? Sí, ¿no? Cierto que sí. Decís, le sacamos la gloria a Dios para darle la gloria a la casualidad. Qué suerte, decimos. Qué suerte que no fue bien. Qué suerte que no pasó nada. La suerte no existe, hermano. Se
sépalo. No es una buena palabra para que un hijo de Dios la diga. A veces es necesario, si no tenemos nada bueno que decir, no decir nada. Cuando pasamos por momentos difíciles y no nos sale una bendición porque tenemos la bronca acá, a veces es mejor que no digas nada. Y cuando te enfríes, poder bendecir al Señor. Yo sé que parece tonto, yo sé que parece raro, y alguno me puede decir, sí, pastor, pero vos no estás en mi casa, no sabés, o no estás en mi trabajo, o no estás en este lugar a donde a mí me pasan las cosas. Pero conozco los principios espirituales. Y es un principio espiritual. Declarar bien no tiene que ver con actuar como tonto, tiene que ver con un principio espiritual. El miércoles hablábamos acerca de que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, acepto el reino de los cielos en mi vida. Amén. Entonces, es como si vos te mudaras a ese lugar. Y cuando vos te mudás a otra nación, cuando vos te mudás a otro lugar, tenés que aprender la cultura de ese lugar. Tenés que aprender el lenguaje. Les contaba que muchas de las cosas, si bien en Argentina hablamos el mismo idioma, pero hay muchas formas o modismos que tiene Uruguay que las tuvimos que aprender para entender un poco la forma de hablar y para entender algunas expresiones. Uno de los más claros que tenemos es que el pronto para nosotros es que va a ser dentro de poco y pronto para ustedes es que ya está, ¿verdad? O estoy hablando pavada. ¿Es así, no? Entonces, cuando yo adopto la cultura del reino de Dios, hay un lenguaje que tengo que aprender también. Y este lenguaje tiene que ver con lo que estamos hablando, de hablar correctamente, de hablar lo que las Escrituras dicen. Y lo que las Escrituras dicen es lo que el cielo dice acerca de mí. Entonces, si la Biblia me está diciendo que para el que cree todo le es posible, yo no puedo decir que esto es imposible. Absolutamente nada. O tengo que decir que no creo. Hay canciones que están mal redactadas, si se quiere. Hay una canción que dice, hablando de Dios, que eres increíble. No sé si la conocen. Dice, eres increíble. Y Dios no es increíble. Dios es totalmente creíble. Es tonto lo que le estoy diciendo, pero es una declaración. No es inocente. Yo no puedo orar para que el Espíritu Santo descienda cuando Él ya descendió en el momento que lo acepté en mi corazón, que vive adentro mío. Bienvenido, Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba antes? ¿Me van siguiendo? Entonces son cosas que estamos acostumbrados a decirlo, pero que no son bíblicas, que no está bien delante de Dios. Entonces, si Dios está diciendo algo de mí, yo tengo que hablar de la misma manera. La promesa de serás salvo tú y toda tu casa. No puedo decir, este no va a cambiar más, y esperar que Dios se haga cargo, o que el infierno se haga cargo. Porque hay algo que la Biblia dice acerca de mí. Amén. Necesitamos aprender a hablar. Que nuestra forma de hablar sea diferente a la del mundo y que podamos ser luz con eso también. Necesitamos dejar de quejarnos de que las cosas no nos salen. A veces vivimos tan frustrados porque el sistema del mundo busca frustrarte todo el tiempo. Porque busca hacerte maldecir, busca que te quejes. La queja proviene de las tinieblas, la queja proviene del infierno. Y si yo vivo constantemente en una continua queja, mi realidad va a ser terrible. Porque es de lo que yo estoy hablando, es lo que yo estoy declarando. Necesitamos aprender a dejar de quejarnos. Por eso Pablo dice que nos tenemos que gozar en las tribulaciones. No lo está diciendo porque quiere que seamos unos loquitos mentales. Él lo está diciendo porque es necesario que yo cambie el ambiente donde estoy viviendo. Porque el gozo viene del Señor. No es alegría, es una función del Espíritu. Entonces, si yo aprendo a gozarme en medio de una tribulación, voy a cambiar ese ambiente. El miércoles hablábamos también acerca de que muchas veces como iglesia hemos ido al pastor a decir, pastor, ore por mi casa porque hay espíritus tan endemoniada en mi casa. Y soy yo el que pone el espíritu en el lugar a donde vivo. Porque Él está dentro mío. No puede bajo ningún concepto ser más fuerte el infierno que Dios. Nunca, jamás, de los jamases, nunca puede ser más fuerte el infierno que Dios. Pero sí se va a plantar lo que yo tenga más fe.
si se va a empoderar en mi casa lo que yo le dé más autoridad. Si yo estoy diciendo que los espíritus que están en mi casa son más fuertes que esos que me abren las ventanas y las puertas, digo, eso tiene más fuerte, necesito que otra persona que tiene un Dios más poderoso venga a orar, porque el Dios mío parece que no anda. Entonces tiene que venir el pastor a orar en mi casa. ¿Y tu Dios cuál es? No estoy diciendo que no podemos orar, que nadie puede venir a pedir oración ni nada por el estilo, pero yo tengo que creerle a Dios. Si no, tenemos un Dios de domingo y del pastor. Y creo que no es así. Estamos acá todos porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón y Él vive adentro nuestro, ¿verdad que sí? Entonces ese Cristo se tiene que manifestar en donde yo esté. En mi casa, en mi trabajo, en donde estudio, en donde sea. Cristo se tiene que manifestar y siempre el Espíritu de Dios tiene que ser más fuerte que cualquier otro espíritu. Que cualquier otro espíritu. Sin importar a dónde te muevas. Ahora, no con este sentir te vas a ir a meter a un boliche. El Señor está conmigo. No, eso no funciona así. Teníamos jovencitos que querían ir a predicar a la puerta del boliche. Dale. No, así no funciona. Pero en donde yo me muevo, el Señor tiene que ser más fuerte. Ahora, mi forma de hablar tiene que ser distinta también. Cuando te quieras quejar, cuando veas una situación que no funciona, que hay cosas que no están saliendo, fíjate qué estás diciendo acerca de eso. Cuando ves que la economía no está saliendo bien, fíjate que estamos hablando. El Señor me retó a mí con respecto a esto. No les estoy hablando de algo que es, a ver, Señor, ¿qué le digo al pueblo? Aleluya. El Señor me dijo, vos te estás quejando. Yo, Señor, sí, Señor. Vos te estás quejando, me dijo el Señor. Y me empezó a mostrar varias situaciones en las que yo pronuncié palabras de queja y tuve que arrepentirme delante del Señor, porque yo le estaba poniendo un freno a la bendición de Dios por las cosas que yo estaba declarando. Necesitamos aprender a cambiar nuestra forma de hablar y que nuestra boca hable bendición, que nuestra boca hable lo que el Señor está diciendo, que podamos aprender a profetizar y darle vida a los huesos secos en el lugar a donde nos movamos. No sé cuáles son tus huesos secos que no quieren resucitar en tu vida, pero que podamos profetizar y creerle al Señor que el Dios que está en nosotros es el mismo Dios del que habla la Biblia y que tiene el mismo poder. Amén.